Vamos a abrir ahí, hermanos, la palabra de nuestro Dios en el Salmo 19. Vamos dando lectura ahí algunos versículos para dar principio en esta mañana. Creados para el propósito de Dios es el tema en esta mañana, hermanos. Creados para el propósito de Dios. El Salmo 19. Gloria a Dios. Vamos dando lectura del 1 al 14. Gloria a Dios. Yo leo el primero, usted es el segundo y concluimos ahí en el 14. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Leamos a Salmo 19. Dice la palabra de nuestro Dios: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si emite palabra otro día y una noche a otra noche, declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió tu voz y hasta el extremo del mundo tus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este es como esposo que sale de su tálamo y se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, surge hasta el término de ellos, y nada hay que esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseable son más que el oro, y más que mucho oro refinado, y dulce más que miel, y que la fila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardar hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia para darle gloria, honra y alabanza, Señor, exaltándole por su grandeza, por su poder, por sus maravillas, Dios. En este momento, Señor, vamos a tomar esta lección, Padre. Espíritu Santo, toma control de mi ser, de mi lengua, de mi boca, de todo, que podamos hablar palabra conforme tu voluntad y no conforme la nuestra. En este momento, Dios, nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo venga y administre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos, en esta mañana. Gloria a Dios. El tema, creados para el propósito de Dios, es el tema en esta mañana, hermanos. Creados para el propósito de Dios. Dice la verdad central: Dios tiene un buen propósito para cada aspecto de la creación. Cada un propósito, la luz, las estrellas, la luna, el sol, la naturaleza. Nosotros, hermanos, tenemos un propósito. Dios nos crió con un propósito, pero muchos de nosotros, hermanos, no cumplimos con el propósito para el cual Dios nos ha llamado. La luna responde y hace su trabajo. El sol resplandece y da su luz. Las estrellas también. Y cada parte de naturaleza de que Dios crió, hermanos, cumplen con su parte. El único desobediente de todo es el ser humano. El ser humano no quiere sujetarse y no quiere cumplir el propósito para el cual Dios nos llamó, para su alabanza y su gloria. Para darle a Él toda honra, toda gloria y toda alabanza. Estamos preocupados, estamos mortificados, estamos por tantas cosas, hermanos. Pero nosotros queremos culpar a todos, menos hacernos responsables nosotros. Si yo cumplo con lo que Dios me dice, si yo cumplo con lo que Dios me está mandando, hermanos, todas las cosas van a fluir bien. Pero si no cumplimos conforme lo que Dios nos ha ordenado, nos ha mandado, entonces las cosas van a ir de mal en peor. Y nosotros queremos buscar culpables, cuando los culpables siempre tenemos que reconocer que somos nosotros mismos. Mientras no reconozcamos nuestros errores, Dios no puede hacer nada en nosotros. Tenemos que reconocer que nos hemos equivocado, que necesitamos vivir conforme sus mandamientos, conforme su palabra, para que Dios venga y haga algo en nuestras vidas. El versículo dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es el versículo de Romanos 1:20. Porque dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Usted y yo buscamos excusas, pero no hay excusas ante la presencia de Dios. Hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Empezar aquí el expositor dice, cuando Dios creó el universo, todo lo que hay en él, lo hizo con un propósito. Usted se pregunta, si usted mira, hermanos, ¿qué es lo que produce la naturaleza? Oxígeno. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros hombres, la humanidad? Oxígeno. La naturaleza produce oxígeno y nosotros nos alimentamos de ese oxígeno. Dios lo hizo todo, hermano, perfecto. Dios hizo todo, hermano, con un propósito, para que sea bendición para nosotros. Por nosotros hemos baratado, descompuesto, o nos hemos salido del propósito de nuestro Dios. De hecho, cada parte de la creación de Dios tiene un propósito: glorificar a Dios y revelar su poder. Como seres humanos fuimos criados para glorificar a Dios y vivir en una relación de amor con Él. Hemos sido criados ¿para qué? Para glorificarlo, para exaltarlo, para reconocerlo y vivir una vida de amor, de comunión con Él. ¿Y cómo vivimos? ¿Cómo estamos? ¿Qué sucedió toda esta semana, hermanos, en nuestra vida? ¿Qué sucedió, hermanos, en toda la semana? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue nuestra relación con Dios? ¿En qué nos hemos descuidado? ¿Qué hemos dejado, hermanos? Porque dice, cada parte de la creación de Dios tiene su propósito. Tanto la naturaleza, tanto las estrellas, el sol, la luna, la humanidad, tiene su propósito. Pero cuando nosotros realmente estamos en el propósito para el cual Dios nos llama, ¿hacemos lo que queremos o hacemos lo que Dios nos manda en su palabra? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Necesitamos examinarnos a nosotros mismos, ver nuestro interior. Es bien fácil culpar al que está enseguida. ¿Qué fue lo que dijo Adán? La mujer que tú me diste por compañera. ¿Qué dijo la mujer? La serpiente me engañó. Pero siempre queremos culpar a alguien cuando nosotros somos los responsables de toda la situación. No tenemos el cuidado de buscar a Dios y ponerlo en primer lugar, porque dice, buscará a Jehová mientras puede ser hallado. Hoy es el tiempo de buscar a nuestro Dios. Los científicos, con la ayuda de instrumentos muy sofisticados, han medido las emanaciones de las estrellas. Luego han convertido esas emanaciones en sonidos, que resulta que han observado que las estrellas provienen ciertos patrones de sonido. En su estudio a las estrellas, oyen que la estrella hace un sonido. Pero ese sonido, ¿qué es lo que está haciendo? Glorificando a Dios. Ellos no entienden. Pero ¿qué dice el salmista? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El salmista conocía que todo lo que Dios había creado era para la alabanza de su gloria. Él lo reconoció. Ahora falta que nosotros reconozcamos que todo lo que es creado por Dios es para la alabanza de su gloria. Luego se ha convertido las estrellas que provienen ciertos patrones de sonido que la mayoría percibe como electricidad o estática. Algunos científicos han conjurado que quizás estos sonidos no son los ruidos estelar de la luz que emanan,
sino una forma de comunicación mediante su lenguaje, que todavía no entendemos. Por más descabellado que parezca, el antiguo salmista dijo en el similar, en el Salmo 19:1, David dice, en efecto, que las estrellas en los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué dice? Hablan de algo indudable, pero toda la tierra, Dios es el creador y la creación es la extraordinaria obra artística de su mano, la obra perfecta de nuestro Dios. Por eso dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cuán gigante para correr el camino. De un extremo del cielo es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. El sol cumple su propósito. Usted lo mira salir y lo mira recorrer todo el día, todos los días. Sale de una parte y llega y cumple con su propósito. Cumple el propósito para el cual Dios lo creó. Nosotros cumplimos el propósito para el cual Dios nos ha creado. Está el tiempo acabándose. El tiempo está transcurriendo y el tiempo se está acabando y el ser humano no ha encontrado el propósito por el cual hemos sido llamados. ¿Tenemos esa relación con Dios? ¿Conocemos realmente quién es Dios? ¿Entendemos la revelación de su palabra? ¿Entendemos lo que Dios tiene para nuestras vidas? ¿Estamos en el lugar correcto donde Dios ha puesto nuestra vida para que corramos por ese camino? Cuando leemos los primeros 4 versículos del Salmo 19, encontramos un mensaje inconfundible. Los cielos tienen algo importante que enseñarnos. No lo vemos, hermano. Muy allá de vez en cuando, como el día de ayer, se miraba tan bonito que eran nubes negras. Ahí viene el agua y no llegó. Miramos las nubes, se miraban negras. Apúrale. Ve, tapa esto, guarda esto, pon esto. ¿Por qué viene? Vienen los truenos, vienen las nubes. Y no llegó. Llegó por otra parte, pero con nosotros no llegó. Sí, hermano. Ahí andamos, nosotros estamos haciendo algo ahí en la casa y andamos apurando porque ahí viene el agua. Ya va a oscurecer también, se va a apagar, se va a acabar la luz. Y ahí viene el agua. Y no llegó. Por eso dice, los cielos tienen algo importante que enseñarnos. Pero cuando vemos al cielo, muy de vez en cuando, hermanos, cuando nos dice esto tiene sentido porque hay un creador que hizo los cielos y quiere decirnos algo sobre sí mismo. Él nos quiere enseñar, hermanos. Mire, hermanos, las aves pueden sentir, discernir los tiempos, cualquier animalito, hermano, las mismas hormigas, hermano. Usted mire las hormigas, hermano. Si la hormiga levanta su huevecillo para arriba, hay inundación, se va a inundar, va a llover. Los mismos animales, hermano, buscan sus criaturas y van y las sacan a un lugar seguro, porque sabe que se van a inundar, saben los tiempos. Y nosotros que tenemos el entendimiento, tenemos razonamiento, no estamos viendo los tiempos que estamos viviendo. Hay tiempos peligrosos, hermanos. Hay tiempos difíciles en estos últimos 3 meses que nos quedan del año. Va a venir cosas diferentes a nuestra vida. ¿Ustedes están preocupados? ¿Están pensando? En estos 3 meses, hermano. Usted mire las noticias, ¿dónde están los barcos? Están establecidos ahí en el mar y no han descargado. ¿Qué va a pasar con todo este alimento? ¿Se va a escasear? ¿Va a subir? Y nosotros, hermanos, quitados de la pena. ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos, hermanos? Que no haya comida, que no haya lo necesario. ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos?
los tiempos que estamos viviendo. Estamos viendo, hermano, todo se preocupa. La Biblia nos dice, hermano, que su día trae su afán, pero confiamos en un Dios que todo lo suple, que todo lo da. Él tiene cuidado de nosotros, pero estamos cumpliendo con Él para que Él nos proteja. Estamos haciendo o cumpliendo el propósito de Dios para que Él nos cuide. Estamos viviendo como Él nos ha mandado que vivamos para recibir la protección de Dios. Porque en el momento de necesidad todos buscan a Dios, hermano. Pero en el resto del año se olvidan de Él. En todo el año se olvidan de Él. Yo les digo, estos mensajes, hermanos, en marzo del año pasado, hermanos, había 80, 90, hasta 100. Hay unos que 200 visiones, hermanos, de los mensajes. Ahorita, hermano, 8, 10. Y se me hacen muchos. Ya perdieron. Ya están confiados. Todo está bien. Cuando hoy más que nunca debemos prepararnos, debemos revestirnos, estar listos con la palabra, que podamos enfrentar todo lo que venga. Porque los tiempos no van a mejorar, hermanos. Ya están viendo cómo la tierra está fluyendo, hermano, con los volcanes por aquí y por allá, todos los volcanes haciendo erupciones. Es principio de dolores, el principio de sufrimiento. Pero sin embargo, hermanos, la iglesia necesita estar preparada. Queremos la protección de Dios, queremos que Dios venga y nos proteja. Hay que buscarlo, hay que someternos a Él. El hecho de que Dios se comunica con nosotros a través de la creación, una comunicación sin palabras. ¿Quién quiere que sepamos algo acerca de su gloria? Gloria es una palabra que se usó con frecuencia en el Antiguo Testamento al hacer referencia a Dios, especialmente cuando se describe algo digno de adoración y honor. La gloria es una palabra que se usó frecuente en el Antiguo Testamento, escuche, al hacerse referencia a Dios, especialmente cuando se describe algo digno de adoración y de honor. Gloria, la gloria, algo digno de adoración y honor. A veces la palabra sustituye a la santa presencia de Dios mismo, donde Dios se revela su gloria. Este presente Moisés es un gran ejemplo de alguien que experimentó la gloria de Dios directamente. ¿Se acuerdan? Cuando él descendió, cuando Dios tuvo que esconderlo en la peña para que Dios pasara y viera su espalda y no su rostro. Porque el momento que viera su rostro, Moisés hubiera caído muerto por el poder y la gloria de nuestro Dios. Pero sin embargo dice que cuando llegó al pueblo, la misma gente no podía ver su rostro porque brillaba. Tenía una luz, tenía que ponerse un velo para poder estar enfrente del pueblo, porque estaba lleno de la gloria de Dios. Esto es lo que Dios quiere, hermano, que cumplamos el propósito de Él, para que esa gloria resplandezca en nuestro rostro, esa misma presencia, hermano, venga a resplandecer en nuestras vidas y podamos reflejar lo que somos en Dios. No somos cualquier gente, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, hermanos. Reyes, sacerdotes, nación santa, es lo que Dios nos ha llamado a ser. Un pueblo escogido, un pueblo real, un pueblo verdadero, un pueblo sincero, a lo que Dios nos ha llamado. ¿Y dónde estamos? Estamos en el lugar que Dios nos llamó, como reyes, como sacerdotes, como líderes espirituales que compartemos la verdad, que compartemos la palabra, que fuera sin Cristo no hay salvación. Si no está Cristo en tu corazón, no hay vida eterna, porque Él nos dijo que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Tenemos que cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó. El salmista señala el astro dominante del cielo, que es el sol. Desde su perspectiva terrenal, los cielos son como un telón gigantesco por la gloria de Dios. A medida que el sol aparece su luz, difunde su calor a través de los cielos, ilumina la creación conforme está declarada la gloria de Dios. Tenemos que entender que cada parte de la creación glorifica a Dios.
Nosotros somos los únicos que no queremos cumplir con nuestro compromiso con el Creador, de adorarle, de bendecirlo, de amarlo, de dar la gloria y el honor que Él merece. El versículo 7 del mismo capítulo 19 dice: la ley de Jehová es perfecta, la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. La palabra viene a convertirnos, hermanos. Pero ¿qué pasa? No leemos la palabra, no comemos palabra. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. La misma palabra nos hace sabios, hermanos. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, que la que destila del panal. Esto es la palabra. Este es Jehová. Esta es la ley de Dios, que es perfecta. La ley que convierte el alma, que quebranta los corazones, que ilumina nuestras vidas, que nos enseña, que nos instruye. El salmista comienza en el Salmo 19:7. La ley de Jehová, que contiene sus testimonios, sus mandamientos y sus preceptos, hermanos, a los cuales usted y yo debemos andar en ellos. ¿En qué? En sus testimonios, en sus mandamientos, en sus preceptos. Ahí debemos caminar usted y yo, en estos mandamientos, en estos preceptos, en estos testimonios. Sin embargo, todos estos términos se refieren a la comunicación de Dios con la humanidad. Pero ¿qué pasa? El ser humano no quiere tener comunión con Dios. Recuerda que el pueblo le dijo: Moisés, ve tú y habla con Dios. Y lo que te diga Dios, tú dinos a nosotros. El hombre no ha querido tener esa comunión. Y así estamos hoy en nuestros días. Queremos que el líder interceda. Queremos que el pastor, el predicador, el evangelista, el profeta, el maestro esté intercediendo. Y yo haciendo nada. No. Yo tengo también el compromiso, la obligación de tener una relación con Dios en cada momento de mi vida, hermanos. En cada instante. Tener una comunión con Dios. Yo soy también el compromiso. Es algo individual. Presentarnos delante de Él cada mañana. O cada momento. Presentarnos delante de Él. Es nuestro compromiso. No esperando que alguien más ore. No esperando que nadie más interceda. Vamos nosotros a platicar con Dios. Vamos a nosotros a tener ese compromiso con Dios. Como los cielos nos dicen algo sobre nuestro Creador, son una revelación de su gloria al comunicarnos su voluntad. La revelación escrita de Dios en su ley es de valor incalculable, porque nos muestra el pecado en nuestra vida y todo lo que es ajeno a la gloria de Dios. ¿Qué hace la palabra? Ustedes podrían decir, porque muchas veces me lo han dicho: hermano, todo me lo dijo a mí. No, es nuestra conciencia, es nuestra vida, hermanos. La palabra pega donde está el pecado. La palabra llega donde hay desobediencia. La palabra llega donde estamos fallando. La palabra viene, que dice que es como martillo, dice el profeta, es como martillo que quebranta la piedra. Esa es la palabra. Viene a quebrantarnos, hermanos, para que reaccionemos. Tenemos, hermanos, 20, 30, 40 años oyendo la palabra y todavía vivimos en desobediencia. No cumplimos con Dios. No cumplimos lo que Dios nos está demandando. Tenemos años, a veces, 10, 15, 20, 30, 40 años y vivimos a nuestra manera. No. Hay que sujetarnos conforme a sus testimonios, conforme a sus mandamientos, conforme a sus preceptos. El sol cumple su propósito, la luna cumple su propósito, las estrellas cumplen su propósito, las nubes cumplen su propósito. ¿Y el ser humano? ¿El ser humano? ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Está cumpliendo el propósito de Dios? ¿La iglesia está cumpliendo con el propósito de Dios?
Esto resalta la diferencia entre revelación general y especial. La ley de Dios es un ejemplo de su revelación especial. La palabra me enseña quién es Él y me enseña cómo quiere que vivamos en Él. La misma palabra me enseña cómo yo debo de vivir con Dios. Pero ¿qué pasa? No tengo tiempo, estoy ocupado, tengo muchos compromisos. Si supiera todo lo que hago. Todo esto, hermanos, son puras excusas que ponemos. Tenemos tiempo, hermanos, para dedicar a Dios y presentarnos delante de Él, como Él nos está demandando. La ley de Dios es un ejemplo de su revelación especial que nos dice lo que Dios quiere para nuestra vida. Los beneficios de la palabra de Dios son múltiples. Hace sabio el sencillo. La palabra dice, hace sabio el sencillo. Alegra el corazón. Enseña el temor de Dios. Y nos advierte sobre los peligros de nuestros propios pecados. Es lo que hace la palabra, es lo que hace la ley, es lo que nos dicen los mandamientos, es lo que nos dicen los preceptos, nos enseña, nos instruye, nos corrige, nos redarguye. Como dice la palabra, hace sabio el sencillo, alegra el corazón, enseña el temor de Dios y nos advierte sobre los peligros de nuestro propio pecado. Es lo que hace la palabra. Pero ¿qué pasa con nosotros? No nos gusta. Nos da sueño. O la leo como cualquier otro libro, hermano, cuando tenemos que poner interés. ¿Qué me está enseñando Dios? ¿Qué Dios me está hablando en este versículo? ¿Qué me quiere Dios enseñar? Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué me está enseñando Dios en esta palabra? O no más leerla por leerla. ¿Qué me quiere decir Dios? Por eso dice, llena nuestros corazones con el conocimiento de los que agrada al Señor, para pensar la creación misma es lo que conocemos como revelación general. El mundo, el universo revelan quién es nuestro Dios. ¿Quién es Dios realmente? El Todopoderoso, hermanos. Dios quiere que usted y yo entremos y cumplamos el propósito para cual Dios nos llama. No seamos uno ocupando un lugar más. Que seamos el lugar donde Dios nos ha puesto y que cumplamos el propósito por el cual Dios nos llama. Así que, hermanos, tenemos que escudriñarnos, tenemos que entender todo lo que Dios creó cumple con su propósito. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Queremos vivir en desobediencia? ¿Queremos vivir a nuestra manera? ¿Queremos vivir como yo quiero? Y no queremos cumplir con lo que Dios nos ha mandado. ¿Y qué pasa, hermanos? Ahí viene el sufrimiento, ahí viene la batalla, ahí viene el problema, ahí vienen las circunstancias, ahí vienen los pleitos, los enojos, las separaciones, todo. ¿Por qué? Porque desobedecemos a Dios. Es lo que el mundo está viviendo hoy en nuestros días. Es lo que el mundo está viviendo hoy en nuestros días. Viviendo a su manera y no conforme a la palabra. No conforme a los mandamientos, no conforme a la ley. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los preceptos de Jehová son puros, que alumbran los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y todo lo que dice, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Este debe ser nuestro deleite. Esta palabra debe ser nuestro deleite, nuestro regocijo, hermano. Estamos esperando al Salvador. Estamos esperando a aquel que nos va a hacer o nos va a arrebatar de este mundo. Pero ¿estamos preparados? ¿O queremos pasar, hermanos, por todo lo que viene? Estamos a tiempo, hermanos, todavía de reconciliarnos con Dios, de hacer la voluntad de Dios, de cumplir con Él, de buscarlo, y ya no pongamos tantas excusas. El profeta de Miqueas, hermanos. Miqueas capítulo 6, versículo 8, dice la palabra: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno,
¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este profeta, hermanos, que usted mira aquí, que son 7 capítulos, hermanos, y en este Miqueas, hermano, es un libro que yo muy poco había leído. Lo había dado un repaso, pero no lo había leído completamente. Y es donde Dios me viene a hablar para levantar mi ministerio. Que es en Miqueas 7:14. Apacienta a tu pueblo con tu callado. Así me habló Dios. En este Miqueas 7:14. Apacienta a tu pueblo con tu callado. Ya no leí más. Ya entendí. Y cuando entendí, dije, ¿dónde está el pueblo, Señor? Y se lee Miqueas 4:6. Y en aquel día, dice Jehová, juntaré a la que cojea, recogeré a la descarriada y a la que afligí. Esas son las ovejas que te voy a enviar. ¿A quiénes? Cojean, descarriadas y las que él afligió. Pues les digo, este libro de Miqueas que nos habla aquí, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Algunas veces se ha preguntado qué quiere Dios de usted? Nos hemos preguntado, hermano, ¿qué es lo que Dios pide de mí? A veces nos angustiamos con esta pregunta cuando la Biblia es realmente muy clara. Nos dice que debemos actuar con justicia hacia los demás. Debemos amar los mandatos y promesas del pacto de la ley de Dios. Observe que la palabra traducida como misericordia en el versículo 8 es la palabra Gesed, que hemos mencionado en la lección anterior. Y debemos vivir en humildad, en sumisión a Dios, sujetos a Él, hermanos, humildes, no altivos, no queriendo saberlo todo. La Biblia dice que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Tenemos que aprender a tener un corazón humilde y debemos vivir en humildad, en sumisión a Dios. En los días de Miqueas el pueblo había supuesto neciamente que Dios se complace con la humanidad solo por el cumplimiento del ritual de la ley. Es lo que ellos hablaban. Cumple los rituales y es todo. No. A través de los sacrificios y las ofrendas levíticas es lo que pensaban. Haz esto y es todo. Pero claramente eso no era el caso, ya que la misma ley los había instruido que el Señor quería de la humanidad una relación con Él. ¿Qué es lo que quiere Dios del hombre? Una relación con Él. ¿Dónde estás, Adán? No le preguntó, ¿dónde estás? Es que me escondí porque tuve miedo. ¿Quién te enseñó a tener miedo? ¿Acaso comiste del árbol? La compañera que me diste me hizo comer. Pero siempre queremos, hermanos, actuar, a culpar. Cuando yo soy responsable, tenemos que enseñar, tenemos que educar, tenemos que aprender, hermanos, por la cual Dios nos llamó, lo que Dios ha puesto en nuestras manos, es nuestra responsabilidad de cuidar, de proteger, de enseñar, de dirigir. Lo hemos descuidado. Hay que haga lo que quiera. No, es mi compromiso. Dios lo puso en mi mano con un propósito y yo se lo dejo al aire. Hay que crezca, hay que haga lo que quiera. No, Dios lo ha puesto en mis manos, en mi responsabilidad. Por eso dice, pero claramente ese no era el caso, ya que el salmista, la ley los había instruido. Lo que el Señor quería de la humanidad era una relación con Él. En nuestro deseo debe ser complacer a Dios, obedeciendo sus justos mandamientos
y rechazando la impiedad del pecado. Es lo que Dios demanda. ¿Qué pide Dios? Obediencia a sus mandamientos, rechazando la impiedad del pecado, cultivando corazones que le busquen. Este es el fundamento del propósito nuestro como su creación. Él quiere nuestra obediencia y todo lo que esto implica, en vez de solo sacrificios rituales. Dios está pidiendo obediencia. Dios está pidiendo obediencia. Mire, ¿qué es lo que hizo? Si vemos aquí, hermanos, en 1 Reyes, capítulo 15, ¿qué es lo que está pidiendo Dios de nosotros, hermanos? Cuando Dios envía a Saúl a destruir, hermanos, ¿qué es lo que primero dice? Ve, destruye todo completamente. Pero ¿qué es lo que hace Saúl? Desobedece. ¿Y qué está pidiendo Dios de nosotros, hermanos? Dios está pidiendo obediencia. Saúl no cumplió con lo que Dios le había mandado. Y hubo consecuencias. Fue destituido, hermanos. Dios levantó otro rey por su desobediencia. Dios nos ha criado, hermanos, con un propósito. Queremos que nos quite lo que Él nos ha dado y se lo dé a alguien más. Porque usted y yo no queremos cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó. Queremos hacer las cosas a nuestra manera o a la manera de Dios. ¿Qué dice? Ahí en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en el holocausto y víctima como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Qué es lo que pide Dios? Obediencia. Aquí vemos donde Saúl, ¿qué le dice? Después le dijo Jehová: ve y envió y te ungé por rey sobre este pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová a los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subas a Egipto. Dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tienes y no te apiades de él. Mata al hombre, mujer, niños y aún lo de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Todo esto. Pero ¿qué le dice? Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrado los mandamientos de Jehová y tu palabra, porque temía el pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona, pues, añora mi pecado y vuelve conmigo para que adoremos a Jehová. Y Samuel responde a Samuel: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. ¿Qué pasó? Lo desechó. ¿Por qué? Porque no cumplió la palabra. Por eso le digo que es menester obedecer a Dios antes que cualquier situación. Samuel le dijo: se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que cualquier sacrificio. Dios está pidiendo solamente obediencia de nosotros. Dios está pidiendo obediencia de nosotros. Tenemos que aprender a obedecer. Mire, a veces, hermano, el que está más cerca de usted le trata de estorbar, le trata de impedir para que no cumpla el propósito de Dios. Estoy seguro, estoy diciendo. A veces las personas que más cerca de usted están
vienen a estorbarle para no cumplir el propósito para el cual Dios le llama. Vienen a estorbar. ¿Y sabe por qué, hermano? No que sean ellos o ellas o ellos. Es el enemigo usando sus vidas. ¿Por qué? Porque han descuidado tener una relación con Dios. Usted y yo somos instrumentos de Dios o del enemigo. Nomás hay dos. O somos instrumentos de Dios o somos instrumentos del enemigo. Si no nos sujetamos a la obediencia de Dios, el enemigo viene a usar nuestras vidas para estorbar, para perturbar, para destruir, para acabar la obra de Dios. Pues le digo, hermano, vamos a obedecer, vamos a cumplir el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 28, dice la palabra: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabían que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Ellos sabían cuál era el primer mandamiento, pero sin embargo, para tentar a Jesús, le preguntaron: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le responde: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y es el principal mandamiento. Y que les dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que este. Los fariseos constantemente buscaban a Jesús para hacerle preguntas capciosas. No importaba cómo respondiera Jesús, ellos podían haberlo de acusado de violar la ley con sus palabras. Los desafiaron en que juzgaría si era lícito o no sanar en el día de reposo, imponer la pena de muerte por adulterio. En otras ocasiones le hicieron preguntas que los rabinos habían debatido por mucho tiempo y por lo que no habían consensos de opinión. Una de esas preguntas fue que dijera cuál era el mandamiento más importante de la ley. Una de las preguntas. Y Jesús le respondió al escriba: el mandamiento más importante de la ley. Jesús respondió al escriba perspicaz, citando Deuteronomio y Levítico: el primer mandamiento de todo es: oye, Israel, al Señor nuestro Dios, y al Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos. No hay otro mandamiento mayor que esto. Jesús primero citó Deuteronomio 6, 4 y 5, identificando el mandamiento más importante: amar a Dios por encima de todo. Escuche: amar a Dios por encima de todo. Y a veces ponemos nosotros el todo antes que Dios. Luego Jesús identificó un segundo mandamiento, parecido al anterior e inseparable. Levítico 19, 18. No te vengarán, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Aquí Dios haciendo el llamado a amar a Dios sobre todas las cosas, ponerlo a Él en primer lugar. Y luego el segundo: amar a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo que el Señor nos viene enseñando, hermano. ¿Estamos cumpliendo con el propósito para el cual Dios nos llamó? ¿Estamos cumpliendo, hermanos? ¿Estamos haciendo todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Buscamos muchas excusas, buscamos muchas situaciones para no cumplir, hermanos. Pero por nuestra cabeza dura, como le dijo el pueblo de Israel, por la dureza de su cabeza, de su corazón,
por su dureza no han recibido. Cuán importante es, hermano, que entendamos que por nuestra dureza estamos pasando lo que estamos pasando, porque no estamos cumpliendo, hermano. Mire, la venganza, hermanos, vengarnos, esto, hermanos, aunque usted dice, no, hermano, aquí no, actuamos de una manera, hermanos, por cualquier cosa. Por eso lo dice, no somos ya niños, hermano. Tenemos que estar maduros, conocemos la palabra. Yo vengo aquí a que Dios venga y me hable, me administre. Yo vengo al templo para que Dios sea glorificado en mi vida. No para ver qué dicen las personas que me rodean. Venimos a buscar a Dios. Venimos que Él venga y bendiga mi vida. Me saque de la atolladera donde estoy. Pueda ver la luz. Pero para eso yo tengo que obedecer. Yo tengo que hacer. Yo tengo que cumplir. Y no cumplimos, hermanos. No creemos toda la palabra. Creemos solamente lo que me conviene. Aquí muchos de nosotros creemos solamente lo que nos conviene. No todo. Nomás lo que me agrada. Eso no es cumplir con Dios. Estamos como Saúl. ¿Y qué nos dice? Nos va a quitar y se lo va a dar al que tiene más. Escúcheme. Reaccione, despierte, hermanos. Estamos viviendo últimos tiempos. No haga solamente lo que usted piensa que es para usted. Tome la palabra, haga la suya y actúe en ella. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos en el último tiempo. Necesitamos vivir conforme a su palabra, conforme a sus mandamientos, hermanos. No cumplamos con parte y la otra parte no. Esto no está bien. No, haga todo conforme a la palabra, hermanos. Si realmente quiere salir del atolladero, donde está trancado, quiere salir de ahí, cumpla con Dios. Cumpla con Él. Él nos dice que su ley es perfecta, que alumbra nuestros ojos. Su ley es perfecta, hermanos, que nos da, que nos ilumina, que hace sabio al sencillo. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20. 1:18, ¿qué dice? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. La ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de quién? De los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, que se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué dice? Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorifican, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué? Porque saben, pero no lo viven. Saben lo que dice la Biblia, pero no cumplen con ello. Conociendo a Dios, pues habiendo conocido a Dios, no le glorifican como Él. El ser humano fue creado para adorar a Dios. Y Él también espera que veamos su majestad y asombro por su creación. Si bien el Evangelio revela que uno alcanza la justicia de Dios solo por gracia a través de la fe en Jesucristo. ¿Cómo alcanzo la justicia de Dios? Solo por la gracia. A través de la fe en ¿quién? En Cristo.
El apóstol Pablo, a su carta a los romanos, no apeló primeramente a la ley y a los mandamientos de Dios como la revelación del pecado o la injusticia. Más bien dirigió nuestra atención a la creación. Revelación de Dios. La humanidad tiene un conocimiento innato de Dios, porque la creación revela a Dios. El Creador usó la creación visible para mostrarle sus atributos invisibles, su eterno poder y su deidad. ¿Qué usó Dios? Porque lo que Dios se conoce, lo que manifestó, fue Dios, se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, haciendo el universo, el sol, la luna, las estrellas, todo lo que el mar, la tierra, al ser humano. Aquí muestra Dios su poder, lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Usted y yo no tenemos excusa. Él se ha revelado, Él nos ha enseñado su grandeza, su poder. Si no vivimos conforme a su voluntad, es porque usted y yo no queremos. ¿Qué dice el 22? Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Qué dice el último párrafo? Cuando observamos la obra asombrosa de la mano de Dios, podemos concluir que es la obra del Eterno, el Todopoderoso, Dios. Somos responsables ante Él por lo que Él nos ha revelado. A la humanidad se le ha dado libre albedrío para elegir si respondes o no a la revelación que Dios te da de la creación. El resultado para aquellos que lo rechazan es universalmente desastroso. Pablo lo describió como idolatría, que es el producto final de rechazar la verdad que Dios nos ha mostrado en la creación. Si no vemos la verdad de Dios en todo lo que Él nos ha hecho, en toda su creación, nos dice que estamos como personas idólatras. Así que somos responsables ante Dios. Usted y yo le hemos conocido, porque la Biblia misma dice, hermanos, que va a haber más misericordia para aquel que no le conoció que para aquel que le conoció y no le sirvió. Aquellos que escucharon la palabra, hermanos, y no obedecieron, hermanos, el castigo va a ser peor. Pues le digo, usted y yo conocemos la palabra, vamos a vivir conforme a su palabra y conforme a sus mandamientos, porque el castigo va a ser peor. Porque sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, no es pecado. Sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, es pecado, hermanos. Si sabemos que es cosas buenas y no las estamos viviendo, nos es pecado. Así que, hermano, usted y yo hemos escuchado, hemos sido creados con un propósito. Estamos cumpliendo el propósito, hermanos, que Dios lo llamó. O queremos huir de donde estamos. Queremos escapar de donde Dios nos ha puesto. Ya estamos cansados. No, hermano. Es tiempo de abrir los ojos, de abrir su corazón y decirle a Dios, me he equivocado. Necesito moverme en tu voluntad. Reconozco que me equivoco. Me reconozco que me he equivocado, pero quiero entrar al propósito tuyo y cumplir conforme tu palabra. Yo le digo, es tiempo de prepararnos, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de tener una relación más cerca, hoy más que nunca. Platique con Dios, más tiempo, y tenga una relación con Él, para que podamos en cualquier momento ser arrebatados. Porque Cristo viene por su iglesia, hoy más que nunca. Ya falta más poco el tiempo.
La Biblia nos dice que no sabemos el día y la hora. Lo que quiere que estemos velando y orando, velando y orando, velando y orando, en lo que nos encarga la palabra. Dios nos crió para su propósito y para revelar su gloria. Escúcheme, usted pregunta, ¿para qué estoy aquí? Dios nos ha criado para su propósito y para revelar su gloria. Él continuamente nos recuerda que somos su creación. Lamentablemente, el pecado de la idolatría reside en el corazón de la humanidad y nos seduce a la desobediencia. Debemos adorarlo a Él y solamente a Él. Porque aquí en el corazón está la idolatría, buscando lo que se ve. Cuando usted y yo debemos mirar lo que no se ve. Al Dios omnipotente, eterno, poderoso, omnisciente, el que todo lo puede. Así que, hermanos, lamentablemente el pecado de la idolatría reside en el corazón de la humanidad y nos seduce a la desobediencia. Debemos adorarle a Él y solamente a Él. Esta semana, busque manera en que pueda comunicar el Evangelio en su cultura. Cómo identifica la verdad y el error en el mundo que lo rodea. Identifique ejemplos de cómo la idolatría podría tentar a los cristianos el día de hoy. ¿Qué es idolatría? Todo lo que no sea Dios. Todo lo que usted y yo pongamos primero antes que a Dios. Eso es idolatría. Todo lo que pongamos primero antes que Dios, esto es idolatría. Porque dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Póngase de pie conmigo en esta mañana y demos gracias a Dios. Porque Dios es claro, hermanos. Si no entendemos es porque no queremos. Bendito Dios, en este momento, Padre, yo vengo delante de tu presencia para honrarte, para glorificarte, Dios, para exaltarte, reconociéndote, Dios, que tú eres un Dios digno, un Dios poderoso, un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios justo, que también castiga el pecado y la maldad. En este momento, Padre, hemos compartido la palabra. Usted que escudriña los corazones de aquellos que están aquí presentes y aquellos que me escuchan ahí en su hogar. Te pido, Dios, que usted venga tocando, quebrantando los corazones, Señor. Que nos sujetemos, Señor, a tu palabra, a tus mandamientos, Señor. En este momento, Dios, yo le honro, yo le glorifico, Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres el todo, Padre. Hemos compartido la palabra. Ahora, Espíritu Santo, tú haces el trabajo en el corazón de cada uno de nosotros que hemos escuchado esta palabra. Espíritu Santo, ven tú a redarguir, a tocar, a llevarnos al propósito tuyo, Señor, para adorarte y para bendecirte. Gracias en esta mañana por todo lo que has hecho y todo lo que vas a seguir haciendo. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.